como siempre, en estos espacios de luces que nos encontramos, empezando tu programa referente informativo hacia lo que es el estudio permanente de lo que es nuestra historia, de lo que reviste hoy una especial significancia de estudiar a Sucre. Y no podía faltar que en la Biblioteca Nacional, quiero agradecerle a todo el personal, a nuestro ministro Ernesto Villegas, pero también a todo ese equipo perfecto que hoy abrimos dentro de la cotidianidad con todo esto, revisando aquí en el Departamento Documental Antiguo de Libros Raros y Manuscritos. Aquí me consigo con una joya, Don Quijote de la Mancha, 1605. Imaginémonos hoy lo que estamos nosotros viendo aquí dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, manuscritos, libros y también tenemos documentos de lo que vamos y hemos estado en este 2024 estudiando, que es al Sucre inmortal. Y por eso es que dentro de todos estos temas queríamos tocar un espacio de ese Sucre inmortal como lo que es Pichincha. Pichincha. Entrar en ese espacio y teníamos que hablar dentro de lo que es las empresas de Altex con un hermano estratégico que es Daniel Chocrón, investigador y parte del equipo de la coordinación, coordinador de investigación de la Fundación Sucre, igualmente nuestro presidente de la Fundación Sucre, el profesor, el postdoctor en Seguridad de la Nación, Sandalio Coronel. ¿Qué podemos decir de todo esto, Sandalio Coronel, en todos estos temas que hoy estamos hablando? Porque queríamos enfocar en un programa especial con Pichincha, e igualmente el arma de la inteligencia, de lo que hoy dejó y es un legado hoy de nuestro mariscal Antonio José Sucre. Bienvenido. Gracias, Constantino. Bienvenido, Daniel. Gracias a los amigos de la Biblioteca Nacional por permitirnos estar en este templo de sabiduría, un templo donde hay libros antiguos, libros raros, libros de primera mano, donde podemos consultar nuestra historia, la historia de la América, la historia del mundo. Fíjate, como te dije en el programa anterior, el 11 de enero de 1821, después del Tratado y Armisticio de Regulación de la Guerra, el general Sucre salió hacia el sur con una orden precisa, que se presentara como general de brigada del Orden de los Libertadores y comandante del Ejército del Sur. ¿Qué estaba sucediendo en 1821 hacia el sur? Estaba la Real Audiencia de Quito, estaba el Virreinato del Perú, y nada más y nada menos se encontraba en Guayaquil al que llamaban San Martín. Guayaquil. Sucre llega allá y se encuentra con una situación política bien interesante, porque están las personas que querían seguir dependiendo del Reino de España, estaban las personas que querían pertenecer al Perú, estaban las personas que querían pertenecer a la República de Colombia y estaban las personas que querían ser independientes. Entonces imagínate, Constantino, en el tumulto de la guerra, en los conflictos internacionales, en los problemas entre Francia y España, entre las guerras europeas, la guerra independentista, las pasiones humanas. Pero hay un factor allí muy importante que nosotros tenemos que considerar. Sucre se presentó allá con 600 soldados a comandar un ejército, comandante en jefe del Ejército del Sur. Pero ¿cuál era la situación? ¿Cuál era la situación política? ¿Cuál era la situación económica? ¿Cómo estaban conformadas nuestras tropas y con qué contamos? Ahí nuestro amigo Daniel Chocrón nos va a hablar de esa situación, la situación económica, social para el momento en revolución. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un honor estar aquí nuevamente contigo, Constantino, en tu programa. Y sí, bueno, efectivamente la situación de todo lo que era la parte de suministro, logística del ejército, se veía bien complicada, no nada más por el tema o la geopolítica mundial, sino lo que estaba pasando en Sudamérica. A través de esto que vamos a conversar ahorita podemos entender un poquito, darnos una idea de lo que era la situación de un soldado y las posesiones que él adquiría.
Los barcos llegaban a Maracaibo y de ahí posteriormente salían a Perú. Los soldados llegaban con los pantalones rasgados, llegaban sin camisa, llegaban sin chaqueta, llegaban con necesidades importantes en cuanto a la parte alimenticia. Se tenía que mover el ejército de una manera bastante rápida para evitar que se enfermaran los soldados, y fue con la colaboración de todo el departamento sur de aquella Gran Colombia y sus artesanos, y parte también de Perú, que se logró conformar a lo largo del tiempo un entramado productivo textil que ayudara a vestir a todos estos soldados. Por supuesto, esto no fue muy fácil, fue bien complicado, y de hecho se logró hacer una primera dotación para todo lo que es la parte logística del ejército. Sin embargo, esa primera dotación no tuvo el mayor de los éxitos, ya lo decía Vicente Lecuna en sus escritos, un gran historiador, que habla sobre la situación del momento, y para aquel entonces lo describe como no había absolutamente nada para el ejército, todo había que crearlo de cero. Pues se crea de cero, y con esa primera intendencia que se entrega, pues resulta y acontece que no servía. Los calzones no eran lo suficientemente grandes, los pantalones no ajustaban bien, y sencillamente en varias cartas que escribe el Libertador de Perú, deja saber que toda la intendencia, todo lo que se había comprado para logística no servía. Encomendaba entonces hacer calzones grandes, pero no demasiado grandes. Instaba a hacer los pantalones, hacer las camisas y por supuesto las chaquetas. ¿Todo esto con qué? Con el objetivo de moralizar a la tropa. Ok, bueno, ya a partir de ahí, pues estamos desde 1820 hasta 1824, ya una fecha posterior a lo que fue la independencia, la batalla de Pichincha, y ya podemos hablar también, o como punto referencial en 1824, de lo que pasó también con la batalla de Ayacucho, donde el batallón comandado por Jacinto Lara, uno de los batallones más importantes de aquella batalla, gana, pero gana y se ve ese batallón con los pantalones rasgados, sin camisas, movían las manos y las chaquetas se rompían. Entonces, bueno, a nivel general ya podemos darnos una idea de las posesiones que tenían nuestros soldados, del frío que pasaban, apenas se podían cubrir con la matanza. Cuando se mataban los animales para la comida de la tropa, algunos de esos cueros se usaban para que ellos se protegieran de la intemperie, de las lluvias, que en aquellas latitudes podían ser o muy calientes o muy frías, y las mantas que se necesitaban también para que ellos se pudieran cobijar. Entonces, bueno, tenemos ya una idea de los sacrificios y las incomodidades que tuvieron que pasar nuestros soldados para poder lograr la liberación de América del Sur. Fíjate, Daniel, eso me parece, estaba pensando, que aquí no hay ni lo que se apoya en las comunicaciones normales, ¿no? Que tiene que ver un libreto, una preparación. Me ha parecido toda una antesala, amigas, amigos, de cómo se logró la independencia en todo lo que hablamos del sur-sur, y también del episteme de Bolívar. Nos está dando toda una explicación estratégica de ir a historiadores que han dejado un legado. Bueno, estamos aquí, manuscritos, libros antiguos. Aquí se tiene ya la Fundación Sucre, gracias a la Biblioteca Nacional, un equipo de estudiosos, entre esos está Daniel, está Sandalio Coronel, es PhD en Seguridad de Nación, pero estamos estudiando lo que es el tema con profundidad, de los pormenores de lo que fue la independencia, como es la logística. Sandalio, ¿qué podemos ir contribuyendo a esa antesala que nos está dando Daniel? Ahí es donde viene la importancia y la grandeza de Sucre, porque Sucre llega a una situación política complicada. Entonces tiene escrito con San Martín le responde, San Martín le dice que sí están con la liberación del Perú, de Guayaquil, pero por otro lado hace otras maniobras políticas, el Congreso le dice una cosa, la sociedad le dice otra cosa, y ahí Sucre activa lo que se llamaba en esa época el Servicio de Inteligencia del Ejército Unido Libertador,
¿Qué hizo Sucre? Nada más y nada menos establecer una red de informantes en todos los niveles, mantener informado al Libertador de todo lo que estaba sucediendo y de hecho Sucre le dice al Libertador, es necesario su presencia aquí. Porque Guayaquil como tal, estaba en la disyuntiva de qué hacer. Y llega Bolívar y le manda una carta al Congreso de Guayaquil y les dice, les ordena prácticamente que se tienen que abrazar con la República de Colombia. Guayaquil es Colombia, no es Perú. Ahí es donde se hace una reunión entre San Martín y Bolívar. San Martín entiende el planteamiento y la geopolítica y geoestrategia de Bolívar, y San Martín prácticamente cede el mando. ¿A quién? Al Libertador. Guayaquil pasa a ser de la República de Colombia. ¿Qué sucede? Queda la Real Audiencia de Quito. ¿Y quién está comandando la Real Audiencia de Quito? Nada más y nada menos que el Melchor Armery. ¿Quién era ese general? Ese general había combatido en Europa, peleó contra los franceses, un héroe de guerra, un académico, un combatiente al estilo de los pueblos europeos. ¿Y qué tenía él aquí bajo su control? La Real Audiencia de Quito, y acuérdense que estaba también el Virreinato del Perú, donde estaban nada más y nada menos, ¿quién? La Serna. Esa situación coyuntural de la política del momento hace que Sucre, por allá por los inicios de 1822, comience a desplazarse. Deja Guayaquil al mando de Torres Tagle, que después lo traiciona, queriéndose declarar independiente. Pero Sucre utiliza ese momento de desplazamiento desde lo que se llama Guayaquil, el Cauca, subiendo hacia Quito. ¿Y por qué montaña se va? ¿Cómo se llamaba la montaña? Cuenca. Ajá, Cuenca. Pero ¿cómo se va a la montaña, el otro volcán por donde se fueron las laderas? Cotopaxi. Por el Cotopaxi. Por el Cotopaxi, Sucre dura aproximadamente 4 meses moviendo sus tropas. A él se le une la división de Santa Cruz. La división de Santa Cruz viene enviada por San Martín, pero había muchas dudas sobre sus lealtades. También se une dos batallones del Perú que también generan ciertas dudas, y vamos a ver lo que pasa con esos batallones en plena batalla. El Palle y Trujillo. El Palle y Trujillo, exactamente. Pero fíjate, yo quería dejar eso para el otro segmento, porque esto es importantísimo, ¿no? Que hemos estado en una antesala, Sandalio y Daniel, coordinador académico de la Fundación Sucre y presidente de la Fundación Sucre. Nada más y nada menos estamos tocando lo que era la Colombia la Grande, con nada más y nada menos con Guayaquil, Esmeralda, Quito y Cuenca, ciudades que estaban ahí hermanadas. Vamos a remontarnos porque estamos viendo hoy cómo estamos elaborando con bastante claridad lo que es el Sucre inmortal en conjunto con Bolívar. Yo me permito pedirles el permiso a estos dos investigadores y a ti que nos estás viendo en este año 2024 con nada más y nada menos 200 años de lo que se conmemoró Junín, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Pero hoy estamos hablando de esas antesalas de 1822 con Pichincha. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Bueno, volvemos en esta visión de entender el por qué estamos aquí. La Venezuela de hoy. Y hoy estamos tocando especialmente la conformación después de todos esos días, de un 22 de mayo, nada más y nada menos de 1822. A los 7, 8 días se empezó a conformar el Estado de Ecuador. Lo que es hoy Ecuador.
Imaginémonos hoy lo que hizo el padre Bolívar con Antonio José de Sucre, creando repúblicas, escenificando un sinfín de estrategias militares, pero para eso, amigas, amigos, quiero saludar al Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque vamos a tocar un tema específico del estudio primordial de cómo se hizo eso, pero se tenía que contar con un ejército y más que Sandalio, con Daniel y Sandalio, que están estudiando todos estos temas de que para que se realizara todo eso que hemos estado hablando en este segmento que vamos a desarrollar y estudiar, se tenía que contar con un ejército. Alcalá, por allá, en el Centro de Doctrina, saludarte a la doctora Mireya y a todo ese equipo perfecto, aquí con el profesor Sandalio y con Daniel, parte también de todos estos temas estratégicos hoy, de cómo también se contó con la conformación de un ejército oportunamente para lograr esa victoria. Profesor Sandalio, postdoctor en Seguridad de la Nación. Sí, es importante y es de gran relevancia porque es la primera vez que al general Sucre le dan el mando absoluto. Es decir, no estaba tutelado por ningún general, ni por Mariño, ni por Bermúdez, ni por Bolívar. Él tenía que tomar las propias decisiones. Él tenía que armar su teatro de la guerra. ¿Y con qué contaba Sucre? En enero de 1822, él contaba con soldados veteranos, contaba con nuevos reclutas, contaba con soldados peruanos, contaba con soldados argentinos, algunos chilenos, algunos neogranadinos, venezolanos, ingleses, holandeses e irlandeses que estaban allí. Ahora fíjate, Constantino, traslademos en el tiempo y veamos una visión. Un general de brigada, joven, 24 años, comandante de esas tropas, que algunas ni se entendían, ninguna no se entendían. Y por ejemplo, la división de Santa Cruz venían con órdenes precisas de San Martín. Los argentinos tenían un objetivo. Los quiteños tenían otro objetivo. Dentro de las mismas tropas, habían tropas que eran españoles, que unos meses atrás eran realistas y ahora estaban con él. Batallones y unidades que primera vez que se encuentran. ¿Cómo coordinarlos? ¿Cómo enseñarlos? ¿Cómo planificar la estrategia? Y eso lo hizo Sucre desde enero hasta los primeros días de mayo. ¿Cuál fue su estrategia? Iniciar un desplazamiento del sur, de Cuenca, hacia Quito. Pero, ¿dónde estaba Cuenca y dónde estaba Quito? Estaban las poblaciones, los pueblos, estaban en lo que se llamaban las joyas. Son dos cordilleras. La cordillera de los Andes y en las antiplanicies o en los llanos es donde se conformaban los pueblos. ¿Y quién tenía el control de ese territorio? Sucre nunca había estado allí. No sabía con qué se iba a encontrar. El dominio de ese territorio lo tenía aquí en los españoles, que tenían más de 200, 300 años en ese territorio. El general Melchor Almerí tenía el control de todos los caminos y todos los puntos claves. Es más, Melchor decía en sus reuniones oficiales, de acuerdo a cartas y documentos escritos en esta biblioteca de libros raros, manuscritos y documentos, que él decía que Sucre era un Mozambique, que como Muley le iba a ganar a él, que era un general de línea, de la corona, y que ellos tenían los cañones ubicados por todas las posibles vías. Sucre comienza el desplazamiento, ¿por dónde? Por las cordilleras, por las montañas, por las montañas. Tiempo suficiente para ir engranando las tropas, para ir conociendo el terreno, para ir obteniendo información de las personas que estaban afín a la causa, y comienza el desplazamiento. Riobamba, comunidades, otras comunidades, hasta que llegan un 23 de mayo, allí, cerca de Pichincha, cerca de Quito. Pero para llegar a Quito y al fortín Panecillo, donde están los realistas, por los
caminos corrientes era imposible. ¿Por qué? Porque todos estaban en emboscadas. Por donde quiera que él se iba a meter, se iba a conseguir una barricada de soldados realistas. Y es ahí donde el genio de Sucre se le ocurre nada más y nada menos que bordear el volcán Pichincha. Un volcán de más de 3.000 metros de altura. El volcán está frente a Quito. Esto era como estar en el cine, Constantino. La población de Quito, que eran aproximadamente 60.000 personas, un 24 de mayo de 1822 estaban contemplando ahí el volcán Pichincha. Era una película, porque la población estaba viendo qué iba a pasar, qué iba a suceder allí. Entonces, Sucre aprovechó ese tiempo de movimiento, se conseguía a los realistas, no se enfrentaba, se retiraba. Era como las tácticas de Gualbancara o del Pique Huye. Nos vemos, nos retiramos, entonces iban así marchando. Los realistas por este lado, los patriotas por este lado, se veían, se retiraban, unas escaramuzas, unos golpes de guerrilla y se retiraban hasta llegar el momento. Pero que es una cosa de la que tiene el general Sucre, que es uno de los pocos generales, quizás el único general de la independencia, que él nunca esperó un campo de batalla ideal. Él se enfrentaba con el enemigo el momento que fuese, a la hora que fuese. ¿Quiénes conformaban los batallones de Sucre para ese momento? Estaba también el Paya y estaba también el Piurra. Después teníamos de Trujillo, que teníamos los que venían de Trujillo, el batallón Trujillo, que venía del Perú, y teníamos, si no me equivoco, el batallón Albión, que era el que estaba conformado por los ingleses, neerlandeses y todos los europeos. Fue bueno a través de esos batallones que se conformó todo lo que fue el teatro de la guerra, y es bastante interesante. Me imagino que lo hablaremos en el siguiente segmento de cómo se desarrolló esa guerra, que es espectacular. Ahora, fíjate lo interesante de esto, Constantino, ¿qué se le ocurrió a Sucre? Y el Yaguaychí, que se me olvidó. El Yaguaychí. El Yaguaychí, que también era de Colombia. De Colombia. Ajá. Entonces, fíjate, por Perú, enviado por San Martín, estaba el Piurra, estaba el Trujillo. Y el Trujillo. El Trujillo. El Trujillo. Por Colombia estaba el Paya, el Yaguachí y el Yaguachí. Y el Yaguachí. Estaba el Granadero y estaban los cazadores. Ahora fíjate lo siguiente. Sucre, después de estar reunido con las tropas un 23 de mayo, en una hacienda de unos informantes que los ayudaron con alimentos, con comida y todo eso, él decide bordear el volcán Pichincha. Pero fíjate mi visión, el estratego, él hace su columna de marcha. ¿Quiénes iban al frente de la columna de marcha? El Gran Magdaleno. Sus tropas, las tropas colombianas. Las otras unidades, las peruanas, las argentinas, las chilenas, iban en el centro. ¿Quiénes iban en la retaguardia? El batallón del Albión. El Albión. En las personas que él confiaba. Fíjate, él ya tenía dudas, y estoy claro y convencido, conociendo su arma escrita en el papel, él tenía dudas de las tropas que le había mandado San Martín. Él tenía dudas de las tropas peruanas. Él tenía dudas de las tropas ecuatorianas. Por eso, en la conformación de la columna de marcha, para bordear el volcán Pichincha, en horas de la madrugada, con plena lluvia, en invierno, los neogranadinos al frente, las otras tropas en el medio y de último, el batallón Albión. Y comienza ese desplazamiento por el volcán Pichincha. Una maniobra estratégica imitando nada más y nada menos que Aníbal Barca cuando cruzó los Harpes. Imagínate esto. Toda una historia. Toda una historia. Yo creo que hoy estamos viendo cómo hay una conformación del ejército. Daniel, tú querías agregar algo. Siento que tienes ahí. Bueno, que yo siento que no pudimos haber elegido mejor lugar que este para hablar de esta batalla, porque es que aquí podemos entender lo que es el genio del general Sucre
su formación. Aquí que estamos en un espacio santo, para mí todo lo que tenga que ver con la formación, con los libros es santo. El general Sucre, en sus grandes formaciones, en sus grandes lecturas, que era un amante de la lectura y la escritura, toda la escritura lo hacía manuscrito, él no tenía transcriptores, él mismo le encantaba escribir y leer, pues leyó mucho sobre Aníbal Barca y toda aquella empresa que hizo por los Alpes con los elefantes para ganar el territorio de Italia y vencer a los romanos. Y es así como lo decía Sandalio, a medida que él iba haciendo esa larga travesía por los Alpes, él iba captando adeptos en cada pueblo y pueblo y pueblo, aumentando y conformando su ejército hasta lograr tener esa ventaja táctica, ¿no? La sorpresa de llegar a una batalla por el lado menos esperado, por el lado inesperado. Así mismo pasó en Pichincha. Todo el valle del volcán Pichincha estaba tomado por Aymeric. Él tenía tomada toda la entrada. Era imposible que el ejército patriota pudiera entrar por todo el frente sin que produjera grandes bajas. Es ahí donde el genio de Sucre, su lectura, su formación, lo hace remembrar en aquello que se llama intuición estratégica, del cual el doctor Sandalio nos puede hablar mucho más ampliamente, que él decide bordear las laderas del Cotopaxi, las laderas del volcán Pichincha, y aquel 23 se iba a desarrollar una batalla como ninguna otra. Sandalio. Para culminar, Sandalio, este segmento, yo quería que tú nos dieras esas ideas de Daniel. ¿Qué podemos decir de esto? Porque es importante todo esto. Esto va a una correlación fuerte de cómo se conforma toda una estrategia con un ejército. 23, 24 y 25, por cierto, que terminamos la batalla en el 25. Claro, fíjese, el 23, en horas de la madrugada, en horas de la noche, comienza el desplazamiento de las tropas bordeando el volcán Pichincha. Pleno invierno, lluvias, laderas. Fue muy complicado para el ejército patriota bordear el volcán Pichincha. Aparte de eso, cargar la munición, las mulas, animales de montaña, se caían por los barros, los ríos, los cruces, todo lo que tenían que hacer. Pero lo lograron. Lograron bordear el volcán Pichincha y eso de las 8 de la mañana resulta que la vigilancia de los realistas, cuando ven hacia el volcán Pichincha, observan por allá que están como unas tropas. Y de una vez se hace la alerta y ahí es donde Aymeric toma una decisión, que la hablaremos en el segundo segmento. Fíjate, todo esto va en el tercer segmento. Fíjate, esto yo creo que hoy es una reflexión. Ver cómo, y ahí yo soy muy celoso con esto, lo que es la Fundación Sucre, una fundación sin fines de lucro, cómo hace un trabajo patrocinado por las empresas de Altex. Es importante hoy, a pesar de que las empresas de Altex, nuestro presidente es el coordinador de investigación de todo lo que es el tema de lo que hoy, pero tenemos ya 25 años trabajando en los temas, nada más y nada menos, lo que es el Sucre inmortal. Y hoy este año estratégico, porque Bolívar no se quedó en Carabobo. Bolívar operacionalizó su arma maestra en la estrategia, fue nuestro Sucre inmortal. Vamos a irnos a una pausa, porque es importante oír dándole vida, y el referente informativo no hace la MODEC. No, nosotros estamos estudiando estos temas en este 2024 como desde hace 9 años. Estamos con nuestra impronta de origen del padre Bolívar y Sucre está inmerso en todos estos temas. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo de este espacio sagrado, que es nada más y nada menos documental antiguo de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional. Quiero mandarle un saludo a nuestro hermano el profesor Gastón, que está aquí con nosotros. Está aquí parte de estos equipos de documentaciones estratégicas para la patria. Te invitamos para que vengas. Ven a la Biblioteca Nacional. Utiliza todos estos espacios que nuestro gobierno bolivariano está abierto. Aquí está Nicolás dándole vida, con el Ministerio de la Cultura dándole vida y abriendo estos espacios para ti
y para todos nuestros niñas, niños, adolescentes que cuidan y utilizan todos estos espacios. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos porque como hemos estado en estos segmentos anteriores, el estudio de Sucre, la logística, que es importante, luego la conformación del ejército y la estrategia de ir preparando lo que vamos a tocar ahora, que es sin duda, Sandalio y Daniel, lo que es la batalla de Pichincha. ¿Cómo se puede visualizar dentro de la perspectiva de los estudios que ustedes tienen, que hace tiempo ya se venía avisorando todos estos temas que son de interés cuando uno busca de manera holística el por qué el Ejército Libertador expulsó en el sur al Imperio Español? Hemos hablado inclusive de todos esos actores que utilizó ese imperialismo español para lograr mantenerse en el poder, y vemos hoy con estos estudios de cómo el Ejército Libertador con Bolívar y Sucre ejercieron con bastante claridad estrategias para lograr expulsarlo. ¿Qué podemos decir de esa batalla? A las 8 de la mañana, gente en Quito, en el Fortín, observa el volcán Pichincha y ven las tropas de Sucre, allá a 3.000 pies de altura sobre el nivel del mar, en el volcán Pichincha. Cuando le informan a Aymarí esa situación, de una vez manda a concentrar todas sus tropas, porque él estaba bloqueando las vías por donde supuestamente iba a llegar Sucre, pero no llegó por las vías que él esperaba. El estratego volvió el volcán y fueron observados a las 8 de la mañana. ¿Cuál fue la maniobra allí cuando están en el volcán Pichincha las tropas de Sucre, en Quito y en su ladera las tropas realistas y 60.000 pobladores de Quito observando esa batalla? ¿Qué sucedió allí, Daniel? Bueno, fíjate, esta es una batalla espectacular, bien pareja. Ambos bandos casi sobre 3.000 soldados, los realistas con 3.000 soldados y los patriotas con 2.791 soldados. Los patriotas bordeando el Cotopaxi, subiendo a más de 3.000 metros de altura por lo que es el volcán Pichincha, y a las 8 de la mañana, después del amanecer, se comienzan a visorar las primeras tropas patriotas en el volcán. Inmediatamente Aymerich, sorprendido, comienza a desplegar sus tropas y a enviarlas. Es así como más o menos a las 9:30 de la mañana se comienzan a sentir los primeros disparos de bayonetas sobre el batallón Paya y Piurra. ¿Ok? En ese momento estábamos comenzando la batalla y se veía comprometida para el lado de los patriotas. Ya por ahí a las 12 del mediodía, ya prácticamente el batallón Paya y Piurra estaba totalmente desmembrado. ¿Y el Trujillo? Y el Trujillo que era, sí, de Perú, estaba ya totalmente desmembrado, y Sucre sale corriendo a buscar al Albión para que ayude. En ese momento, Aymerich ordena al batallón Aragón, que era uno de los batallones más fuertes que él tenía, arrasar, y entonces se meten con mucha fuerza y comienzan el ascenso del Pichincha. Cuando Sucre regresa a la retaguardia, que confiaba mucho en el batallón Albión porque eran los garantes de las provisiones del ejército y de las municiones, no consigue a nadie. Y dice, ¿qué es lo que pasó aquí? Mientras Sucre regresa, el Albión ya tenía un plan espectacular. Ellos habían ascendido mucho más de lo que ascendió el Aragón, y cuando el Aragón le dio el final al batallón Paya, inmediatamente el Albión cayó sobre el Aragón desmembrándolo. Y a partir de las 12 del mediodía, donde cambia esa relación de fuerzas y los patriotas comenzamos a ganar la batalla, e inmediatamente Aymerich entiende que había perdido y se desplaza hacia el batallón, hacia el fortín del Panecillo.
Hay que destacar que esta batalla fue sangrienta, cruenta, y lucharon todos con su máximo fervor. Aymeric se jugaba el bastión de España realista en la región, y Sucre se jugaba el comienzo a la independencia y la libertad absoluta de Sudamérica. Ambos pelearon con lo máximo que tenían. Finalmente, Sucre solicita la capitulación de Aymeric y Aymeric no tiene otra que entregarse. Por supuesto, se retira y termina muriendo en Cuba muchos años después. Claro. Es importante e interesante esta batalla porque hay 4 elementos importantísimos. Una, el batallón Piurra y el batallón Trujillo, que eran los argentinos que conformaban esas tropas de San Martín, fueron desbordados. Es decir, se alejaron del centro de la batalla. Cuando vieron que estaban perdiendo, huyeron. Hay 2 batallones, los cazadores y granaderos que estaban con Lavalle, que no participaron en la batalla. No participaron. Estaban con Sucre, pero se escondieron en las laderas. Y la fortuna, como decimos nosotros, la fortuna de la guerra, hizo que el Albión escalara más arriba que el Aragón. Entonces, el Aragón quiso atacar por la retaguardia a las tropas de Sucre en pleno combate para terminar de destruir, pero en ese momento el Albión atacó al Aragón por la retaguardia. No sé si entiendes el concepto. O sea, fue una doble trampa, quiere decir. Fue una maniobra perfecta que hizo que Aymeric se viera que iba a perder y para evitar eso, retiró sus tropas al fortín y se acuarteló. Sucre le mandó una carta para hacer la capitulación, que lo hicieron en un tambor y ahí firmaron todo. Una capitulación honrosa, dijo el libertador, porque aún venciendo a los realistas, Sucre era magnánimo. Les permitió irse, les permitió que se fueran y los militares que querían continuar y ser patriotas los aceptaba y los que se querían ir, se iban, les perdió la vida. Hubieron 600 muertos, 400 de ellos, 200 los patriotas, y ahí murió un héroe. ¿Qué nos tienes que contar sobre Calderón? ¡Wow! Abdón Calderón. Abdón es el gran héroe de la batalla de Pichincha. ¿Por qué? Bueno, hay que comenzar a conocer su historia. Su padre Francisco ya era un precursor de la independencia. En aquel entonces él peleaba fervientemente contra los realistas y en una de esas batallas, justamente en el Fortín del Panecillo, donde todo comenzó, todo terminó. En el Fortín del Panecillo es apresado don Francisco Calderón, padre de Abdón Calderón. Y por supuesto después en Ibarra es ejecutado. ¿Qué pasa? Su hijo se ve marcado por la historia de su padre y desde muy joven comienza a militar en todo lo que es la parte de la liberación de Sudamérica. Es ahí donde él, bajo, si no me equivoco, el mando de José Antonio Morales, se forja a lo largo de mucho tiempo y por fin llegamos a la batalla de Pichincha, donde a pesar de haber recibido 4 tiros, ahí, bueno, hay una diversidad de opiniones en los historiadores. Hay quien dice que fueron cuchillazos, otros dicen que fueron tiros, pero al final se le infligieron 4 heridas a Abdón y a pesar de las 4 heridas que eran mortales, él ondeaba aquella bandera blanca y azul y incitaba a las tropas a continuar hasta definitivamente acabar con los realistas. Bueno, de ahí los mitos de su fuerza sobrehumana. Por supuesto, él tiempo después muere, no se logra recuperar de las heridas, pero queda ese ejemplo de coraje, de compromiso, de ese fuego en el alma cuando uno está comprometido con los objetivos y los ideales de lo que quiere lograr. Fíjate, hay algo importantísimo en todo esto, ¿no? Yo quería que ustedes me dieran, porque me recordé a nada más y nada menos allá en Trujillo,
cuando en 1820, mucho antes, se empezó a generar una doctrina con el armisticio, que eso lo hizo fue prácticamente Sucre. Y luego uno desarrolla y ve cómo cuando se está culminando la batalla de Pichincha vuelve otra vez la filosofía humanista. Como él dijo una vez, honor al vencido, gloria al vencedor. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que el Lo has estudiado carácter, muchas veces, ¿eh? el carácter de Sucre es magnánimo, es modesto. No es destruir al enemigo por destruirlo, matarlo o asesinarlo. Es conseguir el objetivo de ganar una batalla, de ganar una guerra, y si ha de perdonar la vida, se la perdonaba. Sucre perdonaba las traiciones de sus amigos. Sucre perdonaba la traición del amigo. Porque el enemigo no traiciona. El enemigo no traiciona. El enemigo va a hacer 1000 cosas para destruirte, porque es tu enemigo. Y con el enemigo, Sucre era magnánimo. Allí hizo una capitulación que Bolívar la elogió por el respeto al hombre, por el respeto a la vida, siguiendo lo que él mismo hizo en 1820 en el Tratado de Armisticio de Regulación de la Guerra. Porque nuestros héroes, viendo al hombre, no se dejaba llevar por las pasiones humanas de la envidia, del odio, del rencor, no. No. De hecho, Sucre pudo haber abatido el Fortín y él quiso evitar muertes de aquel lado y muertes de su lado. Ya va, ya ganamos la batalla. Las puertas de Quito están abiertas para nosotros. Y logró una capitulación donde Imeri firmó que todos los bienes, todos los armamentos, todo lo que tenía el ejército realista en la Real Audiencia de Quito pasaba a ser a manos de él, los patriotas. Venció a ejércitos, venció batallones, venció fuertes sin efectuar un solo disparo. Solamente con las letras, Constantino. No, es importante todo esto, profesor y postdoctor en Seguridad de la Nación, y yo tengo que recordarlo también, el tema de su postdoctorado fue nada más y nada menos a que Antonio José de Sucre. Es decir, cuando uno ve toda esta versatilidad que estamos hoy conversando igualmente con nuestro director y coordinador de lo que es el estudio en la Fundación Sucre, la investigación, uno ve también cómo hay una profundidad en el humanismo, Daniel, en este paradigma de la militaridad hoy que uno está estudiando en Sucre. El humanismo está hoy presente. Siempre el humanismo está y debe estar presente. Y bueno, no solamente toda esa magnanimidad, no nos limitamos nada más a su magnanimidad con los enemigos. Uno pudiera decir en el carácter de Sucre, bueno, ya ganamos la batalla, pero lo que fue Sucre y Bolívar, el reconocimiento póstumo, por ejemplo, Abdón Calderón, quien pasa de ser un teniente a un capitán post-mortem, es el reconocimiento a todo el mundo, el reconocimiento a la humanidad, el reconocimiento a los esfuerzos, mismo que ya la persona no está, mismo que la persona ya no le sirva sus intereses, mismo que la persona ya no está en este mundo, aún así el Libertador y Sucre recuerdan aquel esfuerzo, aquella proeza, y dicen esto no puede quedar así. Cuando uno ve personas que se comprometen con sus equipos de trabajo, con sus ejércitos, mismo que ya no les sirven, tienen esa condescendencia, ese reconocimiento, pues logran todo. Y por eso Sucre es Sucre y Bolívar es Bolívar. Por eso están donde están, son lo que son y nos iluminan para seguir el camino de la libertad y la independencia donde vayamos. Fíjate, es Pichincha hoy, es ver hoy todo lo que nos está dando la Fundación Sucre con esta visión de este estudio de la humanidad. Por eso es que hoy hacemos referencia y no podemos dejar siempre dentro de nuestro programa, Sandalio y Daniel, lo que es la condena que tenemos contra las medidas coercitivas unilaterales. Eso hoy también está implosionando y hay hoy un empresariado que está
buscando de verdad trabajar y neutralizar todo este tema de la dominación, sino más bien lo que estamos hablando aquí es la independencia. Y no puede faltar las empresas en el tema de textil. Son esos detalles que es Bolívar, es Sucre, es la Fundación Sucre, pero también el esfuerzo permanente que hacemos y los venezolanos y el empresariado nacional igualmente. Con poco se puede hacer mucho, pero también con compromiso, Nicolás. Por eso es que es importante todos estos temas que estamos hablando en este 2024. 200 años de Junín, 200 años de Ayacucho, pero hoy es dedicado directamente a Pichincha, al Pichincha que hoy tenemos que tener dentro de este imaginario estratégico que es un modelo civilizatorio de libertad. Vamos a irnos a una pausa. Nos vamos a una pausa y volvemos en este último segmento con los balances, con lo que podemos ir construyendo hoy de ese legado del padre Bolívar y de su hijo, como siempre, Antonio José de Sucre. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos ya en este último segmento. Quiero agradecerle a la Biblioteca Nacional, de verdad, a este espacio que hoy nos ha dado la oportunidad, a Jorge Berrueta, obviamente al ministro Ernesto Villegas, y todo este equipo. Hoy nos acompañó el profesor Gastón, aquí con nosotros, en lo que es documentales antiguos de los libros raros y manuscritos, como salimos cuando empezamos el programa. Imaginémonos con un libro de Cervantes 1605 y otros libros que tenemos hoy aquí, pero es la Biblioteca Nacional en conjunto con la Fundación Sucre, que tiene 25 años dándole vida a lo que en este año se conmemora, que es Junín y Ayacucho. ¿Qué podemos decir hoy ya culminando este programa, apreciado profesor, doctor Sandalio Coronil? Igualmente a el profesor investigador, que es coordinador de la Fundación Sucre en el tema de la investigación. ¿Qué podemos ir ya sentándonos como algo que es importante, que es sin duda los balances de este fabuloso programa que va a estar vigente en generaciones? Bueno, es importante recalcar el valor emotivo e histórico de esta batalla. La importancia radica en un hecho sublime que determina lo que es el carácter y la modestia del hombre. Fíjate, Constantino, fíjate, Daniel, una persona que está en pleno batalla, que le mueren en combate 200 soldados, entre soldados y oficiales. Y 194 heridos. 194 heridos. Una batalla donde él ve que 2 de sus batallones huyen en plena batalla, abandonando a sus compañeros. Una batalla donde él observa que hay 2 batallones que no aparecieron en la batalla. Dicen ellos que se perdieron en las crestas y en las subidas de la montaña. No aparecieron. A pesar de eso, Sucre nunca emitió un documento, un decreto, algo en contra de ellos, por la magnanimidad de su temple en la diplomacia, porque eran soldados de otros pueblos, de otras naciones que no eran colombianas, que no eran nuestra república. El temple del hombre, para después de haber vivido todo eso, entrar triunfante a Quito y no tomar ninguna represalia contra los detenidos ni contra los jefes militares, sino que a cada quien los trató de acuerdo a su investidura. Con dignidad. Con dignidad. Esa dignidad, ese temple de Sucre, nos permiten ver al hombre, Constantino, porque a nuestros héroes los mistifican como si estuvieran allá en un monte Olimpo. No, eran seres humanos como ustedes, como nosotros, con carácter, con dolores, con pasiones,
De hecho, ahí en Quito, Sucre conoció a su gran amor, a su futura esposa, Mariana Cárceles, marquesa de Solanda. En ese mismo Quito, Bolívar conoció a Manuela Sáenz, una figura que siempre estará a su lado y guardiana perenne de sus documentos. Sucre amó tanto a Quito que él ahí mismo en un discurso dijo que cuando él muriese, él quisiera que su cuerpo fuera enterrado dentro del volcán Pichincha. Él amaba a su Cumaná natal, pero amaba a Quito, porque dentro de la vida de Sucre, podríamos decir que Pichincha fue su primer triunfo, como estratego, como militar, como jefe, como diplomático, porque Sucre participó en muchas batallas. Sucre desde los 15 años estaba en batalla, estuvo en muchas batallas en los valles de Maturín, en los valles de Barcelona, estuvo en la primera de Carabobo. Sucre estuvo en muchas batallas, pero en todas esas batallas él siempre tenía un jefe, él siempre tenía un superior. En Pichincha, el jefe era él. Sandalio, hay algo importante, es decir, ahorita que estamos en los balances, significa que ahí fue, porque hemos hablado de los ejércitos, hemos hablado igualmente de la logística, hemos hablado de un sinfín de cosas que hoy vemos, se formó Sucre con esta misión de ir por el sur que le envió después de Carabobo el padre Simón Bolívar. Sucre tenía formado su carácter y su temple. Yo creo que cuando fue enviado a la campaña del sur, con la orden que recibió de ser comandante en jefe, Bolívar observó en Sucre lo que no vio en ninguno de sus otros oficiales. Bolívar vio en Sucre la humildad, el respeto, el temple, los estudios, la diplomacia, el carácter, la obediencia, la disciplina, la lealtad. Primera vez en el hilo histórico que a un oficial le dan poderes plenipotenciarios para la toma de decisión. Bolívar le dice: haga usted la guerra, haga usted la paz. Usted es el árbitro de mi destino. ¿A quién más le dijo eso? A más nadie. A más nadie. Ahora fíjate, ¿qué trajo como consecuencia que Sucre venciera la Real Audiencia de Quito a su capitán general? ¿Qué trajo como consecuencia ese triunfo? ¿Qué provocó eso, Daniel? Bueno, eso provocó la campaña de Perú y posteriormente, ya en 1830, el 13 de mayo, fue la independencia de Ecuador y la liberación de toda América del Sur, acabando con los últimos bastiones realistas en toda Sudamérica. Creadores de naciones: Bolivia, Ecuador, libertad, educación. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Vimos que en Pichincha 2 batallones se dejaron desbordar. Vimos que en Pichincha 2 batallones desaparecieron. Vimos que en esos 6 meses había una conspiración en Guayaquil, facciones políticas, facciones ideológicas, por dinero, por recursos, por miles de cosas. Y lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, y lo que ha sucedido, esas acciones coercitivas unilaterales, allá pasó, allá están los embajadores de otras naciones, buscando, sembrando, indagando, rompiendo las dudas, creando dudas, rompiendo amistades. ¿Con qué fin? La única forma de que un pueblo pueda mantenerse fuerte es que el pueblo sea unido. Pero la conciencia. Ahí está. Porque fíjate, hay algo importante con esto, amiga, amigo. La Fundación Sucre está generando una filosofía de lo que es un legado. Es ese legado de Sucre que hoy tenemos que estar hoy presente, tenemos que tener presente hoy. Claro, Constantino. Y es por eso, mira, nosotros, este no es un cliché, ni es algo que estamos haciendo hoy porque ahorita es la batalla de Pichincha o que vamos a hacer mañana porque viene la batalla de Ayacucho. No, hermano. Nosotros tenemos más de 18 años en este proyecto. Gracias a Industria de Altés hemos fortalecido nuestras comunicaciones.
Gracias a Industria del Té hemos establecido canales de comunicación, hemos establecido redes sociales, hemos tenido esta alianza con ustedes para difundir el legado del Gran Mariscal de Ayacucho. Pero vemos también que dentro de todo esto está el director, que es parte de Industria del Té. Claro. Aquí se investiga. Claro, y ahí donde está la faceta. Con el detalle. Ve, ahí está la faceta. Fíjate, la Fundación Sucre tiene una biblioteca, tiene un club escuela polideportivo, tiene acciones filantrópicas, pero esto va basado en una planificación, porque tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Una filosofía. ¿Cuál es esa filosofía? El bien por el bien mismo. El centro de doctrina. El mismo que nos diga, Daniel, dinos, vamos a hablar de esa filosofía. Pero fíjate, el centro de doctrina de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buen amigo, mi general Calapo, Claro, que está por allá. está, pero fíjate, claro. Hablemos de esa filosofía. Fíjate, la filosofía que nosotros llevamos en nuestro club, la filosofía que nosotros llevamos en nuestra Fundación Sucre, la filosofía que llevamos en nuestro club de fútbol y en el reservorio de rescatar la juventud a través de la educación, es la filosofía que pregona Industria del Té y es la filosofía que pregonamos nosotros como seres humanos. Háblanos de esa filosofía para que entendamos por qué Sucre y no Santander. Bueno, mira, desde hace más de 18 años, como lo dice, una profunda amistad que nos une, pues siempre hemos estado hablando de la parte filosófica y siempre la hemos relacionado con Sucre y siempre hemos aprendido de Sucre, ¿no? ¿Qué pudimos aprender de todas estas batallas? ¿Qué podemos aprender de la historia de Sucre? Bueno, muy sencillo, la magnanimidad, todo ello, el humanismo, eso está muy bien, pero ¿qué tenemos que aprender también? El momento histórico. Y nosotros podemos pensar que el momento histórico es peculiar de ese momento, esa etapa de la historia. No, se repite y se repite. ¿Cuál es el llamamiento? ¿Qué puedo pedirle yo a todos nuestros conciudadanos? Les puedo pedir que miremos nuestra historia, nuestras raíces. Por eso, el esfuerzo que hacemos en difundir la historia del Gran Mariscal de Ayacucho, porque resulta y acontece que él en muchas cartas habla, se siente cansado, se siente traicionado, dice que la gente no lo escucha. El ser humano que se da cuenta de que está luchando contra todo un medio ambiente hostil. Entonces el llamamiento es entender que las oligarquías existieron y existen, que los intereses existieron y existen, y que nosotros tenemos que hacer el bien por el bien mismo. Nosotros tenemos que evitar que le digan a ese muley, mulato, sambo. Nosotros tenemos que evitar la discriminación. Nosotros tenemos que evitar y politizar las relaciones humanas. No puede ser que porque tú seas de otra religión o de otro estrato social o de otra cultura, seas atacado cuando tienes algo que aportar. Esa fue la historia de Antonio José de Sucre. Un hombre atacado porque no podía ser con un sambo, con un mulato, con un cumanés, con un muley, como le decía Melchor Amelic, español, nacido en Ceuta, dijera él todo eso. ¿Por qué? Porque no era de su nivel. Nosotros estamos en una Venezuela inclusiva, en una Venezuela donde se respeta a todos los seres humanos por su condición de seres humanos, por su condición de amor a la patria, por su condición de afinidad a los ideales bolivarianos, por los ideales de querer a una Venezuela libre, una Venezuela bella, una Venezuela sana, una Venezuela próspera, una Venezuela que se vuelva una potencia. Entonces, tenemos que aprender de Sucre, tenemos que aprender de Bolívar. Ambos dos sufrieron de lo mismo. Nosotros, por supuesto, Sucre mucho más que Bolívar. Nosotros tenemos que aprender de esto y por eso difundimos nuestras raíces. Y por eso el llamamiento es a la unión nacional. No importa qué política tenga usted. No importa qué religión tenga usted. No importa qué ame usted aparte de nuestra patria. Usted debe ser respetado, querido, y veamos las cosas que tenemos en común. No veamos aquello que nos separa. Veamos aquello que nos une. ¿Qué hacía Sucre? Veía en Melchior, allá en el Fortín, no vio un enemigo. Vio a un
colega, a un general que perdió. ¿Y cómo lo trató? Con dignidad. ¿Por qué? Porque Sucre vio lo afín, lo que tenía en común, y eso le permitió ver lo bueno, y por eso esa humanidad, esa magnanimidad que Sucre nos hace ver a lo largo de su historia. Pues bueno, yo creo que ese es el mensaje más importante, Constantino, doctor Sandalio. Yo creo que lo más importante para mí en estos momentos de la historia de nuestro país, de la historia mundial, de esta globalización, de este mundo en conflicto, es un llamado a la unión. Un llamado a la unión. Señor, no importa de qué religión sea usted, de qué comunidad sea usted, de qué círculo político sea usted, de qué estrato social sea usted, si es negrito, piel canela, blanquito, no importa, señores. Todos somos seres humanos, todos somos venezolanos, todos queremos a Venezuela y todos tenemos que unirnos para cumplir con los objetivos bolivarianos, revolucionarios, en pro de la construcción de nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti que nos estás viendo, que estás conectado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saludar a nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, y aquí saludar al Centro Documental de lo que es los libros raros y lo que son todo esto que hemos estado viendo aquí, que sin duda es por qué estamos en este 2024 con Sucre. Gracias a nuestro presidente de la Fundación Sucre, el profesor o doctor Sandalio Coronilla, Daniel Chorrón, quien es parte de esta fundación. A ti que nos ves, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.